Esto es Lenguaje y Medio Ambiente. Mi nombre es Enrique Vargas. Mi nombre es Rocío Luque. Yo soy Alexandra Morales Reyes. Y Carmen Rivera. Saludos, bienvenidos al podcast Lenguaje y Medio Ambiente. Mi nombre es Enrique Vargas y este podcast nace de la inquietud que tuvieron unas profesoras del recinto universitario de Mayagüez en Puerto Rico y la Universidad de Trieste en Italia. Y ellas se encuentran conmigo, ellas son realmente las anfitrionas de este podcast, así que les voy a pedir que por favor se presenten. Yo soy la profesora Carmen Rivera Villegas y enseño en el Departamento de Estudios Hispánicos del recinto de Mayagüez. Yo soy la profesora Alexandra Morales Reyes y, al igual que Carmen, soy profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y yo soy Rocío Luque y soy profesora de Lengua y Traducción Española en la Universidad de Trieste. ¿Cómo es que se unen profesoras de Puerto Rico y de Italia? Y me imagino que primero fue que se conocieron y después decidieron hacer este proyecto. Sí, bueno, a Rocío y yo nos conocemos hace muchos años sí. Y hemos estado trabajando en diferentes proyectos de análisis literario, antologías. Ella desde que conoció la literatura puertorriqueña, específicamente la poesía de Julio de Burgos, pues digamos que se enamoró de nuestro país y de nuestra cultura. Y desde entonces comenzaron los trabajos colaborativos entre ambas. Y Alexandra es mi colega hace unos años. Y esta inquietud nació prácticamente para el diseño de un curso en nuestro departamento de Medio Ambiente, Lengua y Literatura. Yo compartí la idea con Alexandra, nos sentamos a planificar y hicimos una lista de todas las inquietudes que como profesoras ella de lingüística y yo de literatura tenemos en relación con el tema del medio ambiente y cuál sería nuestra responsabilidad para que nuestros estudiantes cobren conciencia de estos temas que son esenciales para su formación académica y también como ciudadanos. Y entonces las tres comenzamos a trabajar entonces este proyecto que tal vez Alexandra pueda y Rocío explicar un poquito mejor. Ok, muy bien. ¿Verdad? Como dijo Carmen, claro, nace de ese interés de nosotras como profesoras aportar a lo que es la comunicación, por ejemplo, para mí del cambio climático y las cuestiones medioambientales, porque, ¿verdad? Yo me he ido educando de los asuntos medioambientales. Diría que un poco tarde en mi vida tomé conciencia de la importancia que tiene, ¿verdad?, estar enterada de las cuestiones medioambientales y de los especialistas en el cambio climático, algo que ellos dicen que no todos podemos aportar a lo que es el cambio climático, a que la gente conozca las cuestiones medioambientales desde nuestra nicho, ¿verdad?, desde nuestra especialidad. No todos podemos aportar de la misma manera, pero nosotros, ¿verdad?, en el caso de nosotras, somos educadoras y entendíamos que desde ese punto podíamos aportar a la sociedad y a lo que tiene que ver con los asuntos medioambientales. Sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Yo creo que el medio ambiente es algo que abarca nuestras vidas, es algo que tiene que ver con nuestro día a día. Y yo personalmente me acerqué a este tema pues en mis clases de traducción, ¿no?, en las que aparecían constantemente referencias, ¿no?, términos concernientes al medio ambiente. Y bueno, y tratar el medio ambiente desde la perspectiva del lenguaje creo que es importante porque la lengua lo abarca todo, ¿no? Y por ende también el medio ambiente, y para poder hablar de este tema es necesario poder entender cuáles son sus mecanismos, cómo funciona y cómo lo denominamos. De esa inquietud nace un libro. Hábleme un poquito de ese libro. Bueno, como mencionaba ahorita, nosotras, Alexandra y yo, diseñamos un curso de medio ambiente, lengua y literatura en el Departamento de Estudios Hispánicos. Y se trataba de un curso interdisciplinario. Entonces, eso requería que
fuéramos en búsqueda de colegas de otros departamentos y facultades que desde sus propias disciplinas trabajan algún tema del medio ambiente. Y entonces nos acercamos a ellos para que fueran invitados en nuestra clase. Fuimos haciendo acopio de ese material, que eran sus presentaciones, los ejercicios que ellos llevaron a cabo durante esa clase. Y luego cuando nos sentamos a forjar la idea de una publicación que contuviera esas aportaciones de ellos y que estuvieran complementadas con ejercicios para que los estudiantes pudieran aplicar esos conocimientos. Incluimos entonces a nuestra colega Rocío, que en compañía de Alexandra, pues son las dos especialistas en lingüística y en lengua. Yo entonces, mi parte más bien es dedicada a la literatura, al examen de la representación, cómo se ve la naturaleza específicamente y cómo se plantean los asuntos medioambientales dentro del espacio artístico de la literatura. La raíz, entonces, para resumir, fue el diseño de ese curso de medio ambiente, lengua y literatura en nuestro departamento. Sí, y entonces, pues, de ahí surgió el libro Verdor que clama, y claro, queríamos continuar ese esfuerzo y entonces de ahí es que nace el interés de hacer el podcast. Este podcast complementa todo el trabajo que ustedes han... Hemos estado haciendo desde enero de 2020, que fue cuando comenzó este esfuerzo, esta iniciativa con el curso, que fue un semestre especial porque nos agarró, ¿verdad? Lo empezamos presencial, pero después vino la pandemia en marzo 16 y de ahí, bueno, continuamos el curso. Después surgió el libro, que también lo hicimos bajo, ¿verdad? Todavía estábamos en confinamiento, todavía. Empezamos ese proceso y ya hoy día que es el siguiente paso, bueno, la siguiente fase, que sería el podcast. Para comprender el trabajo que ustedes están haciendo, primero debemos conocer cuál es el marco teórico. Le voy a pedir a Rocío, por favor, que ella presente la primera parte de ese marco teórico. Claro que sí. Bueno, para empezar yo quisiera comentar con ustedes por qué considero que el lenguaje medioambiental es un lenguaje sectorial. O sea, ¿por qué debemos tratarlo de esta manera, no? A ver, para los lingüistas, los lenguajes sectoriales, a los que llamamos también lenguas especiales o lenguas para fines específicos, son variedades funcionales de la lengua que se han desarrollado históricamente como instrumentos de comunicación dentro de un determinado ambiente científico o profesional. Y en este sentido, el medio ambiente es objeto de estudio por parte de especialistas en diferentes ramas de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Además, los lenguajes sectoriales, o sea, tenemos que tener en cuenta el hecho de que los lenguajes sectoriales se basan en la lengua general, se alimentan de ella, ¿no? De ella toman estructuras del léxico, de la morfosintaxis, y al mismo tiempo, pues, crean una terminología propia según el ámbito de especialidad, que puede ser el de la ciencia, el de la técnica, la informática, la economía, el derecho, etc. Y esa terminología, además, contrariamente a la lengua común, que es polisémica, es decir, que en ella cada palabra tiene una pluralidad de significados o acepciones, y además es subjetiva, destaca por ser monosémica. O sea, que en ella cada palabra tiene un único significado y además es impersonal. Sí, bueno, yo creo que nosotros necesitamos ejemplos en este punto porque entiendo lo que estás diciendo. Uh-huh. Fíjate, yo quiero hacer algo. Yo quiero presentar mi propio ejemplo.
a ver si comprendo qué es lo que está ocurriendo. Ajá. Nosotros en el mundo regular usamos la palabra normal para referirnos a muchas cosas. Esto es normal o esto ocurre así, pero yo como ingeniero, cuando uso la palabra normal, tengo que tener cuidado si a lo que yo me estoy refiriendo es a una distribución matemática, donde yo tomo medidas y que todos los valores están alrededor de cierto número. Eso para mí es lo que significa la palabra normal cuando yo tengo el sombrero de ingeniero, especialmente cuando estoy hablando con ingenieros industriales. Uh-huh. Es decir, la palabra normal tiene un significado muy específico cuando yo estoy hablando con ingenieros industriales versus cuando estoy en la calle y normal puede ser hoy es un día normal o es normal que me pase esto después que comí aquello. ¿A eso es lo que se refiere? Sí, precisamente a eso. Es decir, cuando estoy dentro, ¿no? O sea, dentro de un ambiente profesional, una palabra tiene un significado específico, ¿no? Y que es comprendido por parte de esa comunidad profesional precisamente, pues, y de manera directa para facilitar la comprensión, ¿no? En cambio, en la vida diaria, una palabra pues puede tener diferentes acepciones, ¿no? Y puede ser aplicada a diferentes contextos, ¿no? Y precisamente esa es la diferencia. El ejemplo era muy, muy acertado. Pues qué bien, qué bien. Sí, a ver, si hablamos, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no? Y pensamos, ¿no? En el sintagma calentamiento global, pues calentamiento global puede significar solo el calentamiento de la Tierra, ¿no? El calentamiento de la temperatura, ¿no? Si yo, en cambio, me refiero a la vida diaria, pues calentamiento puede significar muchas cosas. Entonces, es ese, con monorreferencialidad me refiero precisamente a eso, ¿no? A que cada término pues se especializa en un ambiente profesional con un significado específico. Sí, y eso facilita mucho la comunicación entre expertos, ¿no? Porque la comunicación se hace mucho más directa. Ajá, sí. Haciendo otro paréntesis, yo me di cuenta que yo me presenté al principio, yo no me presenté. No. Yo creo que vamos a tener que volver a hacer la presentación. Bueno, dijiste que soy Enrique y vamos. Ajá, lo único que dije, pero sí, eso nada más, pero no hablaste de ti. No hablé de mí, no. Sí, exacto. La razón por la que lo comento es porque si hubiese dicho también al principio que eras ingeniero claro, y que hago el podcast Mirada Científica, eso. Pues entonces ya la gente sabe de dónde es que yo estoy sacando los ejemplos. Sí, claro. Sí. Por el asunto y el tópico de los podcasts. Sí, no, es que del podcast, sobre todo del podcast Mirada Científica, veo que puedo traer muchísimos ejemplos de lo que ustedes están hablando. Porque lo que está presentando ahora mismo Rocío, pues yo como comunicador de ciencia, que es lo que estoy haciendo cuando tengo el podcast de Mirada Científica, tengo que comprender el término científico para entonces poderlo decir en términos que la gente comprenda. Claro. Tengo que hacer esa traducción. Sí. En el caso particular del calentamiento global, está el problema de que la gente cuando escucha calentamiento piensan en calor, en que sube la temperatura, que ahora te estoy sudando. Pero yo sé que en el mundo de los expertos que hablan de calentamiento global, de cambio climático, cuando hablan de calentamiento, significa una serie de procesos que ocurren en la Tierra, que eso también puede ocasionar que otros lugares se enfríen de maneras exageradas, porque el planeta como tal funciona como un sistema termodinámico. En ocasiones puede funcionar como funciona también un acondicionador de aire, que en esta habitación donde nosotros nos encontramos ahora está fresco, pero si uno va donde el acondicionador, allá está caliente. Sí. Y lo que está haciendo el acondicionador es remover el calor de un sitio, que es de esta habitación, y soltarlo al ambiente. Y esos procesos también se dan en la naturaleza. Pero a la gente, cuando escucha la palabra calentamiento, en calentamiento de lo global, no piensa en un sistema termodinámico. Y ahí es donde
la palabra es bien específica en el mundo técnico porque te incluye la parte de enfriamiento, pero para la gente no es obvio. No. Es decir, que la creación de conceptos para definir ciertos fenómenos de lo que estamos discutiendo, ¿no? Que es el cuidado del medio ambiente, la conciencia que debemos tener sobre las crisis medioambientales, pues requiere una responsabilidad de la persona que va a nombrar ese fenómeno para evitar, por ejemplo, ambigüedades. Bueno, es lo que pensaría yo desde mi punto de vista, ¿no? Literario. Y es lo complicado. El cambio climático involucra tantos aspectos y es un fenómeno que no le afecta a todo el mundo de la misma manera. Incluso calentamiento global, que es un ejemplo que mencionan en un artículo que recomienda Rocío en su capítulo, que no recuerdo ahora exacto, pero es el cambio climático necesita nuevas metáforas. Nuevas metáforas, sí, correcto. Y en ese se menciona el ejemplo del caso de los trabajadores de la caña en Nicaragua, que sufren problemas en el riñón por el exceso de calor que ellos sufren, pero claro, el calentamiento global en Nicaragua o en Puerto Rico no se manifiesta de la misma manera en Rusia, donde son países fríos y para ellos el calentamiento global incluso les puede traer beneficios o no puede afectar de manera tan grave como a nosotros, que somos países, ¿verdad?, donde de clima, ¿verdad?, calientes, y ese efecto es diferente. Entonces, incluso el calentamiento global, depende de dónde nos ubiquemos geográficamente, se puede entender de diferentes maneras. De diferentes maneras, exacto. La frase calentamiento global, que fue la primera que salió, ahora se usa cambio climático y la frase calentamiento global no se está usando tanto, surge porque el efecto neto es que las temperaturas de todo el planeta van a aumentar. Pero, y también como dice, ese calentamiento, pues no todos lo vamos a percibir igual. Depende de nuestra localización geográfica. Y por eso es que ahora se prefiere el término cambio climático, porque recoge mejor lo que está ocurriendo y evita, ¿verdad?, que la gente malinterprete la palabra calentamiento. Sí, es más precisa. Sí, se preguntan, pero ¿cómo? ¿De qué estamos hablando de calentamiento? O sea, que yo tengo nieve, como hubieron unos políticos en diferentes partes del mundo, bueno, al menos yo sé, en Estados Unidos, que hacían eso y decían, yo no creo en esta supuesta teoría del calentamiento global, porque mira, aquí yo tengo nieve en mis manos y cayó del cielo. ¿De qué estamos hablando entonces? Sí, esa es la razón por la que las palabras son importantes, ¿no? O sea, la precisión con la que usamos las palabras, ¿no? Evidentemente, cambio climático engloba mejor, ¿no?, lo que está ocurriendo respecto a la palabra calentamiento, ¿no? Y por eso es importante, ¿no?, nombrar las cosas de manera exacta. Y antes usabas una metáfora que a mí me ha gustado mucho, ¿no?, para hablar de esta terminología específica. Has usado la palabra traducción, ¿no? Has dicho que pasar de un ámbito a otro pues requiere una traducción, ¿no? Efectivamente, pasar de un término más técnico a uno más general pues es una forma traductológica. Me parecía muy acertada como imagen. Y es lo que queremos también como docentes, como profesoras. Nosotras queremos explicarles a nuestros estudiantes esos procesos para que puedan entender qué es lo que hay detrás de ellos, de ese nombre, de ese concepto que nombra una realidad, para precisamente pues debatir y problematizar y entender que detrás de, para traer nuevamente a colación el tema, el ejemplo del calentamiento global, para analizar por qué no es la imagen, el concepto, la metáfora más precisa para denominar una crisis. Entonces, también lo que queremos, lo que intentamos con el proyecto del libro y lo que cada una en sus propias clases intenta hacer, y es que nuestros estudiantes ejerzan críticamente, piensen la lengua y piensen cómo se produce y cuál es, como comunicadores, ¿verdad?, cuál es su responsabilidad
ante el manejo y la comprensión del lenguaje. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque también debemos tener en cuenta el hecho de que cuando hablamos de un lenguaje sectorial, ¿no? Pues puede darse una comunicación entre expertos, pero al mismo tiempo una comunicación entre expertos y semiexpertos, o finalmente una comunicación entre expertos y el público, ¿no? Que por lo tanto requiere, ¿no? de esa traducción de la que hablábamos antes, y requiere entender por qué utilizamos determinadas palabras, y sobre todo tiene que entenderlas, ¿no? Porque, como decíamos, el medio ambiente es algo que nos atañe a todos. Entonces, necesitamos que todos estos conceptos sean accesibles, que sean comprensibles, sobre todo. Sí, así que yo creo que ya yo entiendo el significado de monosémico, que es que la palabra tiene un significado específico. Sí. Que cuando hice el ejemplo de la palabra normal, cuando yo tengo el sombrero de ingeniero y estoy hablando con ingenieros industriales o estoy hablando con gente de matemáticas o estadísticas, pues para ellos significa algo muy particular versus la palabra normal de uso general, que esa tiene un significado polisémico. Correcto. Hemos hablado de tecnicismos, de todo lo que estos términos específicos implican, ¿no? Y bueno, hemos de comentar que estos términos se basan, ¿no?, en la lengua general, en la lengua de uso, ¿no?, de todos los días, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de terminología específica del medio ambiente, tenemos que hablar también de neología. De neologismos concretamente, es decir, de palabras nuevas que van creándose en un determinado ambiente y que los hablantes, ¿no?, vamos conociendo también. De hecho, los neologismos ocupan un lugar muy importante porque son, para usar otra metáfora, son el motor del dinamismo léxico, ¿no? Es lo que hace que la lengua evolucione y se renueve constantemente. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, pues por un lado podemos tener neologismos de sentido, es decir, palabras que en realidad existen ya en una lengua, pero se dotan de un significado nuevo. Y voy a poner un ejemplo para explicarme, ¿no? Pensemos en la palabra polución, ¿no? Polución es una palabra que en origen significaba mancha. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ahora polución significa contaminación industrial, gracias al influjo del inglés, ¿no? Por pollution. Las lenguas a menudo pues realizan este viaje, ¿no? O sea, polución es un término que nace en el español medieval, luego entra en el inglés donde adquiere un nuevo significado, y este nuevo significado vuelve al español con un semantismo nuevo. De hecho, es lo que concretamente podemos llamar un caso de revitalización, ¿no? Una palabra se ha revitalizado con otro significado. ¿Y qué más podemos encontrar? Podemos encontrar otros neologismos como uno muy notorio, efecto invernadero, ¿no? Donde encontramos el núcleo de esta construcción, que es invernadero, que en origen era un recinto en el que se mantiene condiciones ambientales adecuadas, ¿no?, para favorecer el cultivo de plantas. Bueno, y ese significado que sigue manteniendo, ¿no?, pero que luego, combinado con la palabra efecto, pues adquiere un nuevo significado, ¿no? De hecho, efecto invernadero, ¿a qué se refiere? A la elevación de la temperatura de la atmósfera. Entonces, bueno, este es un caso concreto de metaforización, ¿no? Se aprovecha una imagen común entre el significado original de invernadero para nombrar un fenómeno nuevo, como es el caso del efecto invernadero, ¿no? Y otro ejemplo, bueno, pues podría ser otro ejemplo de neologismo, el de ahorro energético, donde encontramos el núcleo ahorro, que en realidad, bueno, es un término que procede del mundo de la economía,
Pero claro, colocado junto al adjetivo energético, pues adquiere un nuevo significado, ¿no? Significa, pues, ser sostenibles desde el punto de vista de la energía, ¿no? Y, bueno, en este caso, concretamente, se ha realizado un trasvase léxico. Es decir, una palabra la hemos tomado de un ámbito especial, el de la economía, para reutilizarlo en otro ámbito, que es el caso del medio ambiente. Y bueno, en casos como estos, en realidad hay muchos, ¿no? Pensemos en desarrollo sostenible, ¿no? Donde la palabra desarrollo pues también procede del ámbito económico. Y claro, acoplado, ¿no? Junto con el adjetivo sostenible, pues adquiere otro matiz, ¿no? Y esto es algo que, bueno, sostenible es un adjetivo que encontramos con mucha frecuencia en ámbito medioambiental, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en pesca sostenible, ¿no? Para decir que, vale, debemos pescar, pero respetando los ritmos de la naturaleza, ¿no? Es decir, tenemos que garantizar y respetar los tiempos de la biodiversidad marina, ¿no? Antes de pescar y de explotar nuestros mares. Bueno, más ejemplos, pienso en marea negra, ¿no? Marea, el núcleo, bueno, pues sí, procede de ámbito marino, pero aquí con marea negra, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a esa masa oleosa, ¿no? Que se crea cuando se produce un derrame de hidrocarburos en el mar, ¿no? Pues aquí también recurrimos a una metáfora, ¿no? El proceso de metaforización es muy frecuente, ¿no? Uno cuando habla de metáforas piensa siempre, pues bueno, en un recurso retórico de la literatura, ¿no? Pero en realidad es un estratagema al que recurrimos constantemente como hablantes. Nosotros en nuestra vida diaria usamos muchas metáforas porque es algo que nos permite expresarnos de manera inmediata, recurriendo a una imagen que compartimos, ¿no? Como hablantes que formamos parte de la misma comunidad humana. Claro, mientras escuchaba las diferentes metáforas y las diferentes frases, algo que me llamaba la atención era que cuando la decías, se formaba una imagen en mi mente. Sí. Así que, más allá de la palabra, está poner en mi mente una imagen que represente de lo que se está hablando. Una de las que se me quedó fue la del efecto invernadero, porque la frase es extraña si uno se pone a pensarla críticamente, porque un invernadero es un lugar cerrado. Y hablar del efecto invernadero, pero a nivel planetario, de que estamos hablando, pero si estamos hablando de todo el planeta, que se cerró. Y una vez uno comprende que cuando hay muchos gases que no deben de estar en la atmósfera, muchos de esos gases que pueden evitar que el calor salga de la Tierra hacia el espacio, pues entonces la Tierra es la que se cierra. Y ese es el invernadero del que estamos hablando. Sí. Así que una vez se comprende eso, cuando escucho la palabra efecto invernadero, pues mira, a mí hasta me da pánico pensar en que la Tierra se está encerrando en esta bola y nos vamos a cocinar aquí dentro. Sí. Bueno, yo creo que otra metáfora que se usa para explicar el efecto invernadero es la manta, o es la que yo he visto para explicar, es como lo explican, que los gases de invernaderos lo que hacen es crear una manta que encierra el calor y no permite que salga. Entonces también eso es otra metáfora, que es como lo que tú mencionas, que es esa sensación de que estamos aquí encerrados y también te trae esa imagen. Sí, la otra es la de marea negra. Yo no la había escuchado, pero tan pronto la escuché, supe que se refería a esto tiene que ser petróleo en el mar. ¿Cómo se ve el mar negro cuando ocurre un derrame de petróleo? Vino esa imagen inmediatamente y eso es un problema. La mancha negra en el mar es la imagen que tengo en la cabeza. Sí, las imágenes son muy importantes a la hora de comunicar, ¿no? Porque nosotros, de acuerdo, estamos hablando de lengua, ¿no? Que es un código verbal, pero en realidad recurrimos también a códigos no verbales, ¿no? A imágenes, a sonidos, y que tienen a veces pues una fuerza mayor, ¿no? Entonces, por lo menos más impactante, una imagen se queda
impacta nuestra retina, ¿no? Y yo creo que cuando se acuñan estas palabras, estos neologismos, la imagen en la que se piensa es importante, ¿no? Porque es algo que llama la atención de los hablantes y puede llamar la atención sobre el riesgo de lo que puede pasar, ¿no? Una marea negra, pues es una imagen fuerte, ¿no? La presencia de la descripción del petróleo con el color, ¿no? Pues tiene una determinada carga semántica, tiene un peso. Esta fue la primera parte del primer episodio de este podcast. En la segunda parte continuaremos nuestra conversación sobre el uso y creación de las palabras para describir fenómenos medioambientales. Lenguaje y medio ambiente es un concepto de Carmen, Alexandra y Rocío, inspirado en el curso Medio Ambiente, Lengua y Literatura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Este podcast fue producido y editado por Enrique Vargas en JYE Studio. Gracias por acompañarnos a descubrir la importancia del lenguaje para comunicar los asuntos medioambientales que nos afectan. Hasta la próxima.